todos, soy Bárbara Suárez Mateos y esta mañana quiero hablaros de la historia de una mujer. Una mujer maravillosa, con una vida de novela y un mensaje positivo a la vez de paz y de lucha para el futuro. Veréis, a principios del mes de marzo yo ya tenía decidido el tema de mi conferencia. Iba a hablaros de Lilith, la primera mujer creada antes de la más conocida Eva, costilla de Adán. Yo estaba empezando a investigar sobre la misteriosa Lilith, estaba buscando ilustraciones cuando asistí a un acto de celebración el Día de la Mujer. Como sabéis, el 8 de marzo ha sido en España una gran cita para miles de mujeres y de hombres a la que han acudido muchísima gente y ha sido la más grande de la historia. Por fin se entiende que el feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad. En el acto al que acudí, hablaron sobre una mujer que estaba allí. Me quedé impresionada con ella. Ángeles Flórez Peón, más conocida, después os diré por qué, por Maricuela. Maricuela habló de su vida, de sus recuerdos y del mensaje positivo que hoy les quiere transmitir a todos los jóvenes. De vuelta a casa pensé que mucha más gente, sobre todo gente joven, como mis compañeros de clase, deberían saber su historia. Pensándolo bien, seguía girando sobre el mismo asunto, mujeres fuertes y guerreras, poco conocidas y con historias que deben ser contadas. Para contaros una historia de 1918 y de 100 años, necesito que todos nos traslademos a 1918. Ángeles Flórez Peón nació en el corazón de la cuenca minera asturiana en el año 1918. El fin de la Primera Guerra Mundial, entonces conocida como la Gran Guerra, que duró de 1914 a 1918, y el mundo, también Asturias, se enfrentaba a una gran epidemia de gripe, la gripona, que costó a cerca de 7.000 vidas en toda Asturias. En algunos concejos, familias enteras. Ángeles fue la penúltima de 5 hermanos. Estas son Ángeles y Aurora de paseo por el muro de Gijón en 1934, un poco antes de que su vida cambiase por completo. Adiós al taller de costura, a los bailes, a los paseos, al cine. Ahí es cuando su hermano mayor, Antonio, uno de los que más quería, fue asesinado en el año 1934, uno de los reconocidos como mártires de Carballín. La hermana de Ángeles, Aurora, se fue a trabajar de sirvienta, de criada en casas pudientes. Ángeles, siendo muy, pero que muy pequeña, fue a trabajar de criada, aunque después, aconsejada por su hermano Antonio, fue a trabajar, a aprender costura en un taller de costura con una modista. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República en España. Miles de personas salieron a las calles a celebrarla y Ángeles lo celebró en la plaza del ayuntamiento de su pueblo. El rey abandonó el país y para las mujeres comenzaron unos años de muchos avances. La principal, el voto. Por increíble que hoy nos parezca, hasta 1931 solo podían votar los hombres en nuestro país. Nota al margen, ¿sabéis cuál fue el primer país en el que pudieron votar las mujeres? En Nueva Zelanda, en 1893. Y otro dato curioso, en países tan aparentemente adelantados como Francia o Italia, hubo que esperar a los años 40. Cuando en Asturias se fue ella a Carballín a vivir porque su hermano había muerto, que la madre había hecho que toda la familia se trasladase a ese pequeño pueblo de Siero, Ángeles tuvo que hacer luto y solo 2 años más tarde, en 1936, pudo quitárselo y disfrutar de los bailes y conocería el teatro. Sí, el teatro. En todos los pueblos de Asturias había casi un grupo de teatro, como en el de Maricuela, que Ángeles casi no salía de casa.
Apenas salió de casa y hasta allí fueron los jóvenes del grupo de teatro para que interpretase la obra con gran éxito de Arriba los pobres del mundo. Su personaje era Maricuela. La República construyó más de 17.000 escuelas en 5 años, que se llenaron de jóvenes maestras, las maestras de la República. En los que contaba, por esas fechas en las que Maricuela actuó en esa obra titulada Arriba los pobres del mundo, ella conoció a su primer novio, Quintín. Después, cuando estaban ensayando para interpretar la obra en otro pequeño pueblo de Asturias, llegó la gran noticia. Había estallido la guerra civil y para esos años ella fue a defender la República, siendo miliciana. Aunque no manejó armas, arriesgó su vida trayendo suministros y comida a los milicianos. Después, como muchas mujeres en esa época, se convirtió en enfermera, que después, como en Asturias duró hasta 1937 la guerra civil, tras la derrota de la República, miles de personas salieron a irse desde el puerto de Gijón hasta Francia. En Francia empezaron a vivir y, como muchos exiliados de la época, nunca se olvidaron de su tierra. Después, Quintín, que fue uno de los primeros avisados en ese tiempo, avisó a Maricuela para que se pudiera salvar, aunque cuando llegaron ya no había barcos para todos. Os preguntaréis cómo se salvaron. Ángeles fue arrestada en Saturrarán, en el País Vasco, con tener que ir ahí 15 años, aunque después solo cumplió 4. En 1941 recobró la libertad, o algo así, porque como un actor y escritor dice, después de la guerra no llegó la paz, sino la victoria, sobre todo para los derrotados. Cárcel de Saturrarán. Estas eran fotos para vender lo bien que vivían las presas en las cárceles. Por cierto, solo una de esas máquinas de coser funcionaba. Como la gran víctima de la guerra civil, de cualquier guerra, es la mujer. Ella siempre estaba bajo sospecha por haber sido miliciana y haber estado presa, buscándose la vida de trabajo en trabajo y esperando tiempos mejores. De empleada en uno de sus trabajos en un chigre, conoce a Chan, otro republicano derrotado. Se casan en el verano de 1946, pero la falta de libertad y la persecución a la que son sometidos les lleva a abandonar Asturias y yéndose clandestinamente a Francia. Primero huyó él y después ella con su bebé de 11 meses. Nota mental: recordar que ha habido refugiados siempre. Por eso es tan importante la solidaridad. Pero como os dije antes, los refugiados nunca se olvidaron de su tierra. Ella, como tampoco se olvidó de su tierra, cada Nochevieja y cada 14 de abril, Día de la República, brindaban por la vuelta. Pudo volver en el año 1960, cuando la frontera de nuestro país se abrió, aunque para su sorpresa fue retenida en la frontera en Irún. Después, cuando su marido se murió, decidió volver a Asturias para quedarse y morir aquí, la verdad.
En Gijón, se instaló en Gijón. Pero ya siendo muy mayor pudo leer la carta que su primer novio escribió un poco antes de morir. Todo esto lo cuenta Ángeles y en sus charlas y en sus memorias. 100 años. España ya tiene más de 15.000 personas mayores de 100 años. Todos nosotros, nacidos en 2008, somos la primera generación de españoles y españolas con una esperanza de vida de 100 años. El pasado 8 de marzo, Ángeles participó en una manifestación feminista en Gijón. Pocos días después, yo conocí su historia y ya solo deseé que llegara este día para contárosla. Estuve grabándole un vídeo en su casa para que vieseis el mensaje positivo que quiere transmitiros a todos. Estoy segura de que en todas vuestras casas hay marcos como estos, ¿no? En estos marcos seguramente habrá miles de historias escondidas. Primero, es la primera instrucción que os doy para que podáis saber las historias. Tenéis que preguntar a la persona más mayor que haya en vuestra familia. Después tenéis que investigar y después contar, porque así nunca perderéis esas historias que son tan emocionantes, a las que todos tenéis que saber contar, investigar y más o menos de todo. En esos años seguramente los héroes y heroínas están muy cerca, más de lo que vosotros creéis. Entonces debemos preguntar, porque la curiosidad es lo que mueve el mundo. Y como diría Maricuela, luchar cada día, luchar siempre. Muchas gracias.